Buen día, mi nombre es Angel Linder y mi grupo está conformado por Angeli Chávez, Marlela Chimba y Luigi García, y vamos a hablar sobre la región andina venezolana. Como todos ya sabemos, Venezuela está dividida por sus varias regiones, de las cuales cada una posee una característica diferente, que son propias y originales. En este caso nos vamos a referir a la región andina venezolana. La región comprendida es en la parte de Venezuela de la cordillera más larga del mundo, que es la cordillera de los Andes, que viene desde Cabo de Hornos, allá en el sur de nuestro continente, y luego atraviesa por Chile, Ecuador, Colombia, Argentina, Bolivia y Perú. Al igual que nos referimos a la cordillera oriental de los Andes, que nace desde el nudo de Pasto en Colombia y se divide en el nudo de Pamplona en dos ramales. Uno es la serranía de Perijá y otros son los estados antes mencionados, que es Táchira, Mérida y Trujillo. Por lo tanto, queremos destacar las características de esta región, que son su ubicación, su superficie, su población, entre otros. En fin, son muchos. Al igual que creo que es importante cubrir esta información, ya que muchos de nosotros no conocemos lo lindo e interesante que es nuestro país. Por lo tanto, los invito a que conozcan una pequeña parte de lo que nosotros les vamos a mostrar hoy, que es la región de los Andes. Yo les voy a hablar sobre la cultura, la vestimenta, la música y sus tradiciones. La cultura proviene de los Andes venezolanos. Se caracteriza por su clima frío, su gente amable, su deliciosa gastronomía y, lo más importante, sus hermosos paisajes, al igual que sus lugares históricos y tradiciones que se han conservado de generación en generación. Aún hoy se respira en sus calles y en cada uno de sus pueblos la grandeza de un lugar lleno de historia, rodeado de montañas y verdes paisajes que invitan al descanso y a la tranquilidad, al igual que en sus parques, plazas, museos y pueblos. Como también en sus platos típicos se conserva buena parte de la arquitectura colonial y de las costumbres tradicionales de antaño. En cuanto a la vestimenta del hombre, el hombre tiende a utilizar un traje confeccionado de algodón, de preferencia color blanco. De calzado utilizaban alpargatas para protegerse del frío, utilizaban una cobija o ruana que era tejida con lana de borrego. Estas ruanas llegaban a pesar entre 3 y 7 kilos. Cuando salían al sol utilizaban un sombrero de cogollo. En cuanto al traje de las mujeres, utilizaban dos partes esenciales, que era el saco y la jenaba. Al principio era un color unicolor, pero al pasar de los años se fueron mezclando las regiones andinas de otros países, de las cuales trajeron estampados con pepitas, círculos de ahí proviene la frase andas pepiado o pepiada. Mayor parte utilizan vestidos, al igual que tendían a utilizar camisas tipo campesinas. También utilizaban un pañuelo amarrado a la cabeza para protegerse del frío y encima de este colocaban un sombrero. Cuando salían a trabajar, ataban este pañuelo al sombrero para que el viento no se los fuera a tumbar. Los pueblos andinos mayormente son arraigados por sus tradiciones católicas y son muy fieles a sus dogmas. En cuanto a la música, los ritmos de la región andina son vals o pasillo, bambuco, merengue campesino o joropo andino. Las tradiciones que les voy a desglosar están en sus 3 estados. Mérida, que es muy rica en su folclore, mayormente sus manifestaciones están ligadas con la religión católica. Las principales tradiciones son los toques y bailes de San Benito, que se realiza una gran fiesta en honor a San Benito el 29 de diciembre. La paradura del Niño Jesús, que se realiza los días después de Navidad hasta el 2 de febrero. Y la pasión viviente en la población de Santiago de Punta o en la parroquia, que se lleva a cabo la representación simbólica a la pasión de Cristo. En Táchira se celebran sus principales tradiciones, que son los locos del Día de Candelaria, que se celebra en algunas partes del distrito de Jáuregui durante el Día de la Candelaria. Las ermitas de San Isidro, que se celebra en La Grita. La fiesta del Santo Cristo de La Grita, que se celebra al amanecer del 6 de agosto. Los nazarenos, que se realizan en Ureña, San Antonio y en Tario. Y la Posada de la Virgen, que se realiza en los mismos días de la Misa de Aguinaldo. Consiste en un recorrido de peregrinación de San José y la Virgen desde Nazaret a Belén.
Y finalmente en Trujillo, que mayormente van de la mano con su religión cristiana. Sus festividades son el día de San Benito, el día de San Isidro Labrador, el Niño de Jesús de Escuque, junto a la semana de Semana Santa y los días de los Reyes Magos. Todo esto se construye a la vida cultural de los habitantes de Trujillo. Esta región posee grandes atracciones turísticas como el teleférico de Mérida, que es el más alto del mundo, la laguna de Mucubají de gran belleza o las ferias del Sol en honor a la Virgen de la Inmaculada Concepción. También las ferias patronales de la ciudad de Mérida y las ferias taurinas de sus principales pueblos, que son Ejido y Tobar. Otro sitio turístico es el Chorro del Indio, que es uno de los parques nacionales fundamentales. Está ubicado en San Cristóbal, estado Táchira, y es una caída de agua que tiene una temperatura de entre 23 y 25 grados centígrados y una altura de entre 1.110 y 2.600 metros sobre el nivel del mar. El Puente Libertador también está ubicado en el estado Táchira y es el tercer puente colgante más importante del país, tanto así que fue decretado monumento nacional. Fue construido por los presos políticos del régimen de Juan Vicente Gómez. Por otra parte, el monumento del Dr. José Gregorio Hernández, en honor a este personaje nativo del estado Trujillo, a quien se venera por su caridad y don del servicio con sus pacientes. Y por último, el monumento a Nuestra Señora de la Paz, que es uno de los atractivos turísticos religiosos más importantes del estado Trujillo. Fue obra del escultor Manuel de la Fuente y tiene una altura de entre 46,72 metros. Consta con 5 miradores. Cuando hablamos de sus platos típicos, destacamos que la gastronomía merideña siempre ha gozado de gran prestigio y admiración por muchos paladares exigentes alrededor del mundo. En estas tierras se mezclaron la cultura indígena, española y árabe, dando origen a los platos típicos de esta región, que son la pizca andina, el pan tobareño, las arepas de trigo, la mistela o la chicha andina y dulces abrillantados como el dulce de lechosa y el dulce higo. La cocina tachirense también se hace notar con sus exquisitos platos como las hallacas andinas, la pizca, el morcón, mute, pasteles, ajiaco, entreverado, mazamorra y algunos pasapalos o dulces como las almojábanas y el dulce de higo relleno de dulce de leche. Mientras que Trujillo se caracteriza por los platos típicos como el mondongo, queso de páramo, queso ahumado, mojo, ají de leche, pizca andina, masato y postres como el curuchete, la chicha andina y el carato de arroz. En cuanto al patrimonio cultural de los Andes, tenemos sus museos y bibliotecas, como el Museo Arqueológico de los Andes, donde se pueden encontrar piezas arqueológicas y momias que datan de la época del Complejo Cultural Aconcagua, o la Biblioteca Hermano Emérito José. Estos en cuanto al patrimonio cultural tangible, pero si hablamos del patrimonio cultural artístico, tenemos a Mérida con sus leyendas ancestrales, como la leyenda de Murachí y Tibisay, que explica la existencia de la caída de agua llamada Chorros de Milla, y otra versión que explica la existencia de una caída de agua llegando a Jajín. Y la leyenda de la loca Luz Caraballo, que es un poema escrito por el ilustre Andrés Eloy Blanco. Luego está Táchira, que se caracteriza por sus artesanías, y finalmente Trujillo con sus leyendas como la de la Cueva de la Virgen, donde los fieles van a ponerle ofrendas en agradecimiento por los favores de la Virgen. Este estado también cuenta con una variada tradición artesanal. El relieve. En esta región, el relieve constituye el más variado de toda Venezuela, el nivel del mar hasta los 5.000 metros de altura. Esta es la razón para que el paisaje andino nos brinde una variada gama de diferentes accidentes geográficos como valles, macetas, páramos, llanuras y lógicamente cumbres nevadas. Se destaca por la existencia de altas cumbres, laderas pronunciadas, terrazas aluviales de numerosos valles. También se caracterizan por la presencia de lagunas de origen glacial y de gran cantidad de rocas metamórficas. El clima. Efectivamente, tenemos desde climas torridos a los pies de los Andes, hasta el clima polar en las cumbres nevadas de la cordillera. El clima de la región andina es muy suave, pero a partir de los 1.500 metros está por debajo de los 17 grados centígrados. Y a menos de por ahí 500 metros en el promedio de ese mayor de 25 grados centígrados. El sistema pluvial es parecido al resto de Venezuela, o sea, desde abril hasta noviembre es de la mayor precipitación de lluvia. La hidrografía. En los Andes, el agua procedente de la lluvia del deshielo de los glaciares que caen en las cumbres de los altos picos alimentan los ríos que descienden hacia las llanuras próximas. Los de esta región no son la excepción. Estos se caracterizan porque no son navegables, son muy torrentosos.
Estos ríos vierten sus aguas a 3 ollas hidrográficas a los que se desembocan en el mar Caribe, el Tocuyo, que nace en el páramo Sende, los que desembocan en el lago de Maracaibo, el Chama, el Motatán, el Escalante, el Torondoy, los que se desembocan en el río Orinoco directamente a través de Apure, el Portuguesa, el Santo Domingo, el Guanare, el Maparro, el Bonocó y el Ticoporo. Flora y fauna. La región andina es la única en nuestro país que abarca de toda gama. Los árboles grandes se encuentran básicamente en los bosques que reciben gran cantidad de agua alrededor de los 2000 metros. Esta vegetación es parecida a la de las selvas lluviosas. Dentro de la variada fauna andina cabe considerar que hay varias especies de peligro de extinción, por lo que es necesario contribuir al ciudadano y protección, como es el caso del frotino, el paují, el copete de piedra y el pacaraná, y el cóndor de los Andes. La fauna andina está representada en mamíferos, oso frotino, lapa, el venado matacán, etc. Los peces, la trucha dorado y guabina en los ríos y lagunas de los páramos. Aves, paují, copete de piedra, águila negra, cóndor, cuy blanco, tucucito o chivito. Reptiles, lagartos, iguanas y culebras. Algunas de ellas muy peligrosas como la cascabel coral, maracuyá y macurrera. Territorial. Los 3 estados andinos por excelencia son Mérida, Táchira y Trujillo. Aunque la cordillera de los Andes abarca también algunas partes, como en el caso de sus estados limitantes, que son Zulia, Lara, Portuguesa, Barinas y Apure. Las principales ciudades andinas son Mérida, El Vigía, Ejido del estado Mérida, San Cristóbal, Rubio, San Antonio en el estado de Táchira, Valera, Trujillo y Boconó del estado Trujillo. Población. En los 3 estados de los Andes, que son Mérida, Táchira y Trujillo, son los que ocupan el 3% del área nacional. Está radicado en el 13.2% de la población venezolana en total. La población andina es sobresalientemente rural, ya que el 57% de ella vive disperso en núcleos de menos de 1000 habitantes. La economía. Los estados andinos, desde la época de la colonia, han sido especialmente agrícolas y grandes productores de café, eran zonas cafetales, que antes del comienzo de la explotación petrolera era el principal producto de exportación y por ende generador de divisas. También cultivaban y son uno de los principales productores del país de papa, apio, plátanos, hortalizas, legumbres y frutas, una diversidad de frutas. En lo que respecta al área agropecuaria, es un importante productor de queso, leche, cría de vacunos, porcinos y aves. La truchicultura es digna de mencionarse como la principal actividad económica. En algunas partes de la región, en los Andes, se encuentra el 25% del número total de la explotación agrícola, y el 20% de cultivos semipermanentes de Venezuela. La economía se complementa con los ingresos del turismo. El estado con mayor uso de este recurso es Mérida. El ecoturismo, Trujillo ha comenzado a incursionar con su turismo religioso y Táchira con su intercambio comercial fronterizo obtiene importantes ingresos. Más claramente podemos abordar a Mérida por sus leyendas ancestrales, sobre todo Táchira. Es hacer notar que por tratarse de un estado fronterizo, presenta uno de los flujos poblacionales más dinámicos de Latinoamérica, ya que es receptor de migraciones provenientes de los países andinos, mayormente de Colombia. Se caracteriza por artesanía, una actividad que se desarrolla desde épocas remotas en algunas localidades del estado. Por ejemplo, el Capacho es una que desarrolla importantes industrias de cerámica y talla artística de madera. Tienen un taller escuela. En Palmira existe una famosa industria casera dedicada a la elaboración de los cestos, hechas de lata, especialmente de mimbre. En San Cristóbal se elaboran objetos de cerámica, sombreros, cestas y muñecas y muñecos. En Tavira se trabaja con cuero y sombreros y alpargatas. En San Antonio se realiza la alfarería. En La Grita tiene un núcleo familiar
que se dedica a hacer obras con madera o anime, o sea, figuras pues. Y por último, Trujillo, que aparte de su turismo religioso mencionado anteriormente, también es uno de los estados venezolanos que posee la tradición artesanal más variada y rica. Es posible encontrar infinitas muestras de gran cantidad de expresiones artesanales como la alfarería, tejidos, trabajos en metales, cueros y tallos en madera, y piedras, pinturas. La cerámica es la expresión más antigua del Trujillo. Tiene su origen en la llamada cerámica utilaria, vajillas, ollas, envases, de todo tipo, vasos, de todo. De los centros más activos respecto mencionan lo que es el Botijote, Carache, Carvajal, Boconón, Escuque. La conclusión. En fin, concluimos con este enriquecimiento en materia de las regiones de Venezuela, más específicamente sobre los Andes. Podemos concluir que esta región es la única que contiene la mayor variedad de flora, comenzando desde la xerófila hasta culminar con lo de los líquenes y musgos. Es la región que cuenta con la mayor cantidad de ríos torrentosos y de corto recorrido. El clima de esta región está influenciado por la altura. Hay desde clima tórrido hasta clima polar. El relieve de esta región es el más variado de toda Venezuela. Ya va desde el nivel del mar, que es hasta los 5.000 metros de altura. Su fauna es muy amena, ya que posee su gran cantidad de mamíferos, aves, reptiles y otros animales muy exóticos, que no se encuentran con facilidad en otras regiones. Gracias. Y en la comida típica tenemos lo que es las arepitas andinas. Los ingredientes a continuación son lo que es la harina, el huevo, el azúcar, la mantequilla, algo de levadura, se le puede echar leche o agua. Su preparación. Agarramos lo que son las harinas y todo lo que son polvos, lo echamos en un recipiente, luego echamos lo que son los líquidos, incluyendo extracto de vainilla, agua o leche. Ya cuando tenemos una masa consistente, agarramos una porción y la ponemos en un budare. Bueno, gracias. El dulce de lechosa. Necesitamos una lechosa verde o pintona, clavitos de olor, canela, azúcar o panela. Y la preparación, hay que pelar la lechosa y cortarla en rodajas delgadas. Hay que ponerla en agua, si se puede de una noche, de la noche anterior, o si se va a hacer el mismo día, se puede colocar en agua con bicarbonato por 3 horas. Luego se va a retirar el agua con bicarbonato y se coloca en una olla con el agua y el azúcar o la panela, los clavitos de olor y la canela. Se deja por 2 horas hasta que el agua se reduzca y se convierta en un melado. Y ya tenemos el dulce de lechosa. La pizca andina. No me vaya a botar. La pizca andina. Los ingredientes de la pizca andina obviamente es papa, huevo, leche, cilantro, sal y un poco de aceite. Su preparación es la siguiente. Se pica la papa en cuadritos de manera pequeña y se coloca en una olla con poca agua. Se echa la papa y poco a poco se les va agregando el cilantro, la sal, después se le agrega el huevo, de manera que endurezca el huevo. Al final de que todos los ingredientes la papa ablande y el huevo esté duro, se le agrega la leche para que abunde y sea un poquito más abundante, para la redundancia. Y así tenemos la pizca andina. Qué lindos son los Andes, qué bellas sus montañas, diferentes azules, saludan y se van. Y el amarillo intenso de sus acuarelas que ofrecen la bandera con rojo bucará. Qué lindos son los Andes, qué bellas sus montañas,
tardes nevadas de fiesta con el sol. Bailadores que siembran estrellas en las nubes y mujeres que callan trailejos de dolor. Una mirada nada más y estoy contigo, una sonrisa solamente necesito. Y volver Hasta tus cristalinas lágrimas viajeras me besan al pasar. Una mirada nada más y estoy